SER Podcast. Están por ahí Antonio Romero, que nos narró ayer el partido del Real Madrid. Hola Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Presente, muy buenas. Está en Barcelona Lluís Flaque, que nos narró el partido del Barça el sábado. Hola Flaqui, ¿qué tal? Hola Manu, buenas noches. Y además Jordi Martí, también en Barcelona. Buenas noches, Jordi. Hola Jordi, ¿está por ahí? Jordi Martí. Ahora se conecta enseguida. Y está también en la redacción del Diario AS Tomás Roncero. Hola Tommy, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Muy bien, encantado de saludarte por aquí en el larguero. Enseguida está por ahí Jordi Martí conectado. En la Copa Navideña del Real Madrid hoy, con los medios de comunicación, ahí estaban hoy Javier Raez y Antón Meana representando a esta casa, ha aprovechado Florentino Pérez para mandar este recado. Primero, sobre todo, con respecto a los últimos arbitrajes que está sufriendo el Real Madrid. Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional, y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje. Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? El anterior partido en Girona parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrigo en nuestras últimas dos salidas no son penalti, que es la novedad arbitral de esta temporada. Y además en este corte ya hacía mención al caso Negreira, pero se ha vuelto a referir a la mayor vergüenza de la historia del fútbol español, que es el caso Negreira. La mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España. Un problema que ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y la reputación de nuestra competición. Como bien saben, la situación gravísima tras lo ocurrido con el caso de Negreira durante casi 2 décadas es obligado e indiscutible que se haga justicia. Y les recuerdo que el Real Madrid es el único club que está luchando por ello. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y que pasemos página? Pero ¿cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca. El mayor escándalo en la historia del mundo del fútbol. No lo olvidaremos nunca. Eso ha dicho Florentino Pérez, quien ha dicho 2 o 3 veces, aprovechando ese discurso navideño, que hoy tenía poco espíritu navideño, tenía espíritu de recordar lo que, insisto, muchos, yo al menos, firmo debajo. Para mí es la mayor vergüenza en la historia de nuestro fútbol. Que un club como el Fútbol Club Barcelona se haya pasado casi 2 décadas pagándole al vicepresidente de los árbitros para lo que sea. Es que me da lo mismo. Mientras no se sepa para qué, es que estarán bajo la sospecha siempre. No, informes ¿de qué? ¿De quién? Si no han aparecido, si todo el mundo dice que no los ha visto nunca. ¿Para quién eran los informes si los entrenadores y los jugadores a los que les han preguntado dicen que no los han visto nunca? ¿Para qué le pagó el Barça tantos años? Bueno, no vamos a abrir otra vez el mismo debate del caso Negreira. ¿Cuál es la diferencia? Que evidentemente las malas relaciones que ahora afectan a Madrid y a Barça, a Florentino Pérez y a Joan Laporta, hacen que el Madrid, que ha estado en una posición un poco más, mirando un poco para otro lado, aunque se personó ante la justicia en el caso Negreira, ahora esto evidentemente va a estar en el candelero pues un día sí y otro también. Y repito, veremos a ver la respuesta de Laporta el jueves. Están por aquí Javier Raez y Antón Meana, que han estado en esa comida navideña, en esa copa navideña, mucho caso Negreira. Presente, Carreño, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Manu? A todos, buenas noches. Hola, Javi, muy buenas. Pero está por ahí a Jordi conectado, ¿verdad? Jordi Martí, buenas noches. Hola. Buenas y muy buenas. Bienvenido. ¿Qué os parece, Tomás Romero, el discurso de Florentino de hoy, el fondo del discurso y el momento en el que ha pronunciado esas palabras hoy Florentino Pérez? Pues a mí me ha encantado, me hubiera gustado que ya lo hubiera dicho el año pasado, pero efectivamente ahí estaba viva la alianza de la Superliga, por lo tanto ahí prefirieron no entrar, pero yo lo que ha dicho es que ese tema no se puede dejar correr. Como dijo el nuevo presidente del CTA, bueno, esto es mejor ya como diciendo, ¿para qué vamos a remover eso que es escabroso y es feo? Pues que quede ahí ya sin castigo, no. Eso se tiene que esclarecer porque es gravísimo, es que tú lo has dicho y no es exagerado, es que yo, mira que ya tengo mis años, yo no recuerdo un escándalo de semejante calibre que afecte a ningún club. Ha habido cosas de comprar un partido, de comprar un árbitro una vez, de no sé qué, cosas como muy puntuales, pero que durante 17 años pagues un pastizal indecente al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, es que a mí que me lo expliquen, es que eso no hay por dónde justificarlo, y encima sabiendo que la declaración del otro de Laporta le dejó en evidencia, claro, porque era todo tan ambiguo, no podía entrar no podía explicar o no, que cada 5 años los hemos destruido y resulta que la rueda de prensa se dio en 2023, el señor Negreira dejó de cobrar en 2018, pero
ahí aparecieron unas cajas que por lo tanto deberían estar vacías, porque si se vende estudio estarían vacías las cajas. Es decir, es que parece que es de cachondeo. Entonces yo creo que claramente Florentino lo que ha querido es dejar claro que no nos hemos olvidado y que no vamos a parar hasta que en eso tiene razón Iturralde. Cuanto antes haya una decisión judicial, mejor, para donde vaya. No sé para dónde va a ir, pero lo que no es normal es que esto se esté estirando, porque mientras que no haya una sentencia, pues la gente, sobre todo el madridismo, está muy caliente con este tema. Yo creo que aquí, tú lo has dicho al principio, Manu, yo creo que aquí el problema es mezclarlo todo. Cuando lo metes todo en el mismo saco, corres el riesgo de perder credibilidad, sobre todo cuando hace un año, en una asamblea de socios compromisarios, le dabas bola al Barcelona y decías que cómo te podías enfadar con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero ciñéndonos a lo de hoy, yo creo que lo del caso Negreira es que cualquier persona que tenga dos dedos de frente entiende el mosqueo del Real Madrid, entiende que el Real Madrid quiera regenerar el arbitraje y entiende que el Real Madrid quiera que todo en la justicia vaya y se acelere lo máximo posible, sobre todo, como dice Tomás, después del bochorno de lo que pasó el viernes pasado con las declaraciones de Laporta y con las declaraciones de Luis Enrique Valverde, que a mí me parece que si alguien tenía alguna duda, pues desde el viernes tiene la obligación de dejar de tenerla. Lo que me sorprende es oír solo al presidente del Real Madrid hablar de ese tema. Sinceramente lo digo, pero bueno, esto es otro tema, ¿eh? Digo, el resto de presidentes, no sé si les habrán tenido muchos casos. Una más vergüenza. Como yo he defendido. A eso me refiero, o sea, que cada uno es libre de decir o no decir lo que quiera, pero me sorprende que ante un caso como este solo sea el presidente del Real Madrid, como si solo fuese el único afectado al Real Madrid, ¿no? Yo he dicho, y a alguno le molesta, que si esto hubiera sido el caso Negreira, hubiera sido que el Madrid hubiera pagado 17 años al vicepresidente. No, estaríamos ahora mismo hablando de que la gente estaría en las calles y que habría manifestaciones y que en todos los campos se cantaría cosas que al Fútbol Club Barcelona no se lo cantan. Esto va por un lado. Yo creo que esto lo ve cualquiera. Sí. Luego ya, creer que todo el mundo va en contra de ti, a mí me parece que es un problema. A mí me da la sensación, firmo debajo de lo que tú has dicho, creo que el Real Madrid y el Barcelona son los equipos más beneficiados en la historia del fútbol español porque son los más poderosos, después es el Atlético de Madrid, después vendría el Valencia, el Sevilla, bueno, podemos hacer una lista de clasificación histórica de los poderosos y ahí estarían los más beneficiados. Cuando tú lo mezclas todo y en tu discurso das la sensación, no de que González Fuertes es muy malo, que eso es una evidencia, que es muy malo y no está capacitado para pitar ni para estar en el VAR de Primera División, sino cuando lo que quieres dar a entender es que todo el mundo del arbitraje va contra ti porque el caso Negreira está ligado con eso, ahí te equivocas. El caso Negreira va por un lado y es injustificable. Correcto. Y el llanto continuo semana tras semana es cansino y perjudicial para el Real Madrid. Yo creo que partiendo de la base que estamos todos de acuerdo, la gravedad del caso Negreira, éticamente indefendible. Dice Florentino que hay que hacer justicia. Bueno, pues en eso estamos. Irá más rápido o más lento, pero estamos en el camino de que se dicte una sentencia que eso permita pues no cerrarlo, porque la herida y la mancha para el Barça estará ahí siempre, pero podremos empezar a pasar página con argumentos más sólidos. Yo creo que el Madrid ya ha dictado su propia sentencia, ya ha condenado al Barça de una compra de árbitros que todavía no se ha demostrado y veremos si se acaba demostrando. Dice Florentino que le sorprende la pasividad de la Liga y la Federación. Bueno, yo también puede sorprenderme la vehemencia del Florentino actual si lo comparamos con la pasividad, como decía Antonio Romero, de hace un año en la asamblea de 2024, cuando preguntado por el caso Negreira en el Barcelona, respondía a sus socios que para qué iba a enfadarse con el Barcelona. Bueno, pues eso también era una cierta pasividad. Así que la vehemencia de Florentino, bueno, no se explica y no descubro nada sin el plantón de Laporta. Y eso ha convertido el caso Negreira para Florentino Pérez en una carta, en una especie de comodín. Primero, para tratar de desviar cuestiones internas. En esa comida Copa de Navidad de hoy no ha habido ninguna palabra, ninguna referencia a los problemas internos del vestuario ni a la situación de Xabi Alonso. Ha aprovechado para tirar por otro lado, respetable pues lo que ha hecho. Y luego que evidentemente es una especie de carta para tratar de mantener o intentar que Laporta recapacite. Es decir, o estás conmigo o, bueno, pues voy a por ti, entre comillas, ¿no? Como aprovechando este caso Negreira. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Flaky, ¿no? Lo que ha hecho hoy Florentino es de cortina de humo, o si tú quieres, de populismo, porque hoy la carga que ha hecho sobre el caso Negreira ya la conocíamos. En la última asamblea, pues ya lo hizo. Ciertamente todo esto se desata después de que Laporta se la clavara en el asunto de la Superliga. Punto 1. Punto 2. Hay que decirle a Florentino que los clubes españoles, a través de la Liga, se personaran antes que el Real Madrid. Es que a veces parece que sea Florentino el adalid. No. Quienes se personó primero fue la Liga.
Y luego lo hizo el Real Madrid. Y la tercera cosa, hombre, lo que no se puede hacer... En eso de los presidentes me refería a declaraciones, ¿no? Que nadie parece que... Bueno, pero es que él también... Más allá, no, que más allá de haberse personado todos, me sorprende que nadie... O sea, que... el Sevilla, que además hizo el gesto de no ir al palco. Sevilla hizo el gesto de no ir al palco. Nadie más. No he oído hablar ni a un presidente desde que empezó el caso Negreira de nada, como si esto fuese algo... Bueno. Te quiero decir que en sede judicial el conjunto de los clubes prefieren hacerlo agrupados en el paraguas de la Liga. El Madrid lo hizo después, de forma por su parte. Y finalmente, lo que no puede hacer Florentino es retorcer tanto el relato que nos acaba diciendo que es que la Liga y la Federación apenas hicieron una pregunta. Pero oiga, señor Florentino, si usted lo sabe perfectamente, que cuando hay una instrucción y la Fiscalía hace una veintena de preguntas, normalmente el resto de las acusaciones ya no preguntan lo que la Fiscalía ha preguntado. Te quiero decir, es tan malintencionado, tan perverso, tan tergiversado el relato de Florentino que incluso llega a denunciar que la Liga y la Federación no hacen preguntas cuando sabe que esto es una auténtica retorcer la realidad. Insisto, esto hoy la gente, yo entiendo que los hinchas merengues esperaban noticias sobre Xabi Alonso, esperaban noticias sobre planificación. Perdona, déjame acabar, Antonio. Déjame acabar, que yo no os he interrumpido. Termina y va Tomás. Perdona, Tomás, déjame acabar, que no te he interrumpido. Pero déjame acabar. Oye, yo no te he interrumpido. Déjanos acabar. Termina, déjame acabar. Lo que creo que hoy periodistas como tú y como todos esperabais respuestas de Xabi Alonso, de la planificación, qué pasa sin Modric, qué pasa sin Kroos, qué pasa con los futbolistas. Que eso lo dices tú, que se esperaba, que eso no se esperaba hoy. Eso es lo que yo creo que esperaban los periodistas, creo. Y lo que ha hecho Florentino es, de cortina de humo, y la claca, lógicamente, la compra. A ver, Toby. Bueno, ya se ha acabado, ¿no? Pero solo quiero decir una cosa. Solo déjame decir una cosa. Que lo que es perverso es pagarle 8 kilos al vicepresidente del que mandaban los árbitros. Eso es lo que es perverso. Esto puede ser un delito. Eso es lo que es perverso. Y luego dos, más allá de la resolución judicial, que es evidente, en el Real Madrid, en el madridismo, ya la culpa está, el pulgar está hacia abajo, porque más allá de intentar, como decía Manu, demostrar eso, que va a ser imposible, yo creo que va a ser imposible, lo que se juzga, o lo que juzga el madridismo es, vale, a lo mejor esto no se puede demostrar, pero que tú durante no sé cuántos años le has pagado más de 8 kilos al vicepresidente de los árbitros, y esto ya está demostrado. Entonces, lo perverso es eso, no el discurso de Florentino. Es que es más que perverso, además, es casi puede ser delictivo, Antonio, si te estoy dando la razón. Perverso, Tommy, se queda corto. Bochornoso, se queda corto. Lo que tú has dicho perverso, el discurso de Florentino. No, eso no es perverso. Perverso es lo otro. Puede ser delictivo, todo lo que se diga para atacar eso, tú mismo has reconocido que puede ser delictivo, es poco. Claro. Porque eso jamás había ocurrido que un presidente de un club importante e histórico como es el Barcelona haga semejante necedad. Además, hay que ser torpe, pero los 4 presidentes. Porque efectivamente en una época donde el Barça tenía magníficos jugadores y podía haber conquistado títulos sin esa ayuda. Pero es que estadísticamente, y ese es el problema que tiene en esa etapa de Negreira, hay unos desajustes entre las estadísticas del Madrid y del Barcelona escandalosos. O sea, de pronto que durante 17 años el Barcelona tiene un más 65 con expulsiones a favor y en contra, el Madrid un -1, es decir, al Madrid ese tramo le expulsan más jugadores que a los rivales, es decir, el Madrid, como todo el mundo sabe, es un equipo donde la gente da patadas, escupe y tal, y nunca le dan ni una patada, le hacen caricias, es decir, es que ya solo esa estadística te mata, porque te está reconociendo que había un favor arbitral y una ayuda que no es que compren árbitros, cuando decirlo de comprar árbitros, ¿quién ha dicho eso? Si el jefe de la organización está bajo sospecha porque cobra de un club de fútbol, pues al final pues es normal que alguien diga, bueno, yo en caso de duda, yo para arriba, cada uno en una empresa sabe los intereses de arriba, y dice, yo no me complico la vida, para que ya está, y entonces no hay que decir que comprar un árbitro, claro que no, ¿cómo van a comprar un árbitro para un partido? Sería absurdo, no hacía falta. Entonces, de verdad, de Barcelona lo que tiene que decir públicamente de una vez, estamos avergonzados por aquello que hoy hicimos. O sea, es una mancha en la historia del club que no debemos hacer, y pedimos disculpas, porque ya está, pedimos disculpas. Si es que de verdad que este debate lo único que debería hacer es abochornar y avergonzar al Fútbol Club Barcelona, sin más, es que no tiene más debate. O sea, imaginaos, por lo que nos afecta a nosotros, en las radios, en los periódicos, Tomás, que se descubre que el diario AS o que la cadena SER ha estado pagando a quien mide el EGM o no sé cómo se llama las audiencias de los periódicos y tal, y que dicen, no, es que le estuvimos pagando, pero solo para informes.
Claro, es que no cuela. Pero se descubre que durante durante 17 años estuvimos pagando al tío que mide las audiencias del EGM en la cadena. ¿Os imagináis? O otra emisora. Que se descubre. ¿Os lo imagináis un segundo? Pues eso es lo que ha pasado. No, pero era para informes, para ver informes. El foco hoy también está. Lo bochornoso de esto ya lo sabemos, pero el foco está en que hace un año Florentino pasaba página de esto. Y decía, ¿y para qué se iba a enfadar con el Barcelona? No, lo hemos dicho. Pero perfecto, hemos contado el motivo por el que estaban a partir piñones y ahora no. Desde que esta casa destapó el caso Negreira. Fue bochornoso desde el minuto 1 en que se contó la noticia. Pero que el uso pero es que ese proceso sigue, pero es que el proceso sigue abierto y acaba de ir a declarar Laporta hace una semana y ha dicho que él no ha visto a Negreira en su vida. La justicia. El bochorno no pasará, diga lo que diga la justicia. Eso ya da igual. No, sí, pero la mancha al Barça la llevará siempre, si eso te lo he dicho yo hace oye, la palabra bochorno es que es clarísima. A ver, Iturralde pedía la palabra. Le doy un abrazo a Tommy. Tomás, un abrazo. Cuidaron mucho. Chao, lo mismo digo. Iturralde, ¿vas a decir? Que es una cosa que está judicializada y aquí todo el mundo da por hecho que se pagaba por influir. Y si el juez te dice que es una administración desleal y que no se pagaba por influir, sino que se pagaba para que ese dinero volviese a un directivo, todo el mundo que dice que se pagaba por influir, ¿qué hacemos? Pues es decir, estamos ya sentenciando antes que el juez diga. ¿No crees que será igual de bochornoso? Aunque el juez no diga. Pero igual de bochornoso seguro. Y poco ético, aunque luego seguro. El juez diga no, pero resulta que no amañaron partidos. Me da igual. Pero si el juez. Que eso sí. Pero que aquí el relato va de que se pagó para influir. Y si el juez te dice, no, para influir no se pagó para que ese dinero volviese a los bolsillos de algún directivo. Entonces ya estamos hablando de una administración desleal, cosa totalmente diferente, pagar para influir. Te digo una cosa, no sé si pagaron para influir. Lo que sí que sé es que no pagaron para no influir. Claro. Pero eso lo tendrá que decir el juez. No, eso te lo digo yo. No, esa es tu opinión. No, que el Barça pagó para que no influyeran. Bien, pero le dijo, mira, te voy a dar este dinero para que no influyas en los resultados de los partidos. Por favor, no me vayas a influir. No, pero para eso ya te aseguro yo, sin juez, que no pagaron. Pero que eso es. Ahora, para influir, pues tienes razón. Tendrá que demostrarlo alguien, Iturralde. Alguien tendrá que demostrar. Bueno, alguien no. Un juez tendrá que demostrar que el Barça no pagó para influir. Lo que sí que anticipo yo ya, hoy te doy la primicia, es que no pagaron para que no influyeran. Oye, te doy este dinero, Negreira, pero para que no influyáis en los partidos. ¿A qué eso no lo hicieron? No, pero que eso te estoy diciendo que. Yo creo que no, ¿eh? Igual pagaron para que no influyeran. Yo creo que no. No, pero a ver, que tú puedes creer lo que tú para quieras. asegurar la transparencia del fútbol. Sí, que lo que digan que es una barbaridad, que es una barbaridad todo lo que han dicho. Pero si ese dinero que ha pagado el Barcelona, por cierto, pagado legalmente porque está con facturas. Hasta aquí sí, ¿no? Éticamente reprobable, pero legalmente porque está con facturas. Lleva 3 años. Solo faltaba que le hubiera llevado un maletín. No, pero es que lleva 3 años. Billetes de es que esto lo ha destapado, lo destapó la cadena SER en Barcelona, pero el que lo destapó fue la administración, la agencia tributaria. La agencia tributaria, es decir, con facturas. 3 años lleva la Guardia Civil, todavía no ha buscado ni un euro de ese dinero. 3 años. Y estamos ya diciendo que ese dinero servía para influir, sin saber dónde ha ido el dinero. Yo te digo... Que sí, nosotros no podemos hacer un juicio antes que lo haga el juez. Eso está claro. Es que aquí se construye un relato porque se dice un montón... Hoy Florentino ha dicho un montón de cosas y entre esas cosas que ha dicho para su masa social, ha mentido. Porque ha dicho que Pablo González Fuertes amenazó al Real Madrid. No vale mezclar. Pero lo ha dicho no. Mezclar, Iturralde, no, lo ha dicho no. Pero lo ha dicho o no. Está bien lo que dices, Iturralde, si yo te entiendo. Pero para lo que está claro, lo diga o no lo diga un juez, oye, a lo mejor luego sale la semana que viene y dice, oye, pues mira, este tío que decía en el larguero se equivoca. Pero lo que está claro es que no ha pagado para 2 folios de informes, como ha dejado claro Luis Enrique y Valverde. Para eso ya está clarísimo. Ahora que es para lo que ha dicho el Barcelona, que ha pagado. Correcto. O sea, pase lo que pase, el Barcelona ha dicho que ha pagado para una cosa que los 2 entrenadores de máximo nivel que coincidieron con la mayoría del periodo de tiempo no los han visto. Bien, vale. No sé para qué. Espera, que es importante esto. Perdona que es importante esto. Sique Rodríguez, Barcelona, muy buenas.
Hola, Manu. Y Adrià Soldevila. Hola, Adrià, bona nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sabemos que hace unos días fueron a declarar en calidad de testigo Joan Laporta en ese proceso de instrucción ante la jueza, en el caso Negreira, y también Valverde y Luis Enrique. Sabíamos más o menos lo que habían dicho, pero no les habíamos escuchado, ¿no? Sí, y ahora podremos escucharlos en el larguero. La declaración de Laporta duró 54 minutos. 54 minutos. Todas las respuestas en catalán del presidente del Barça. Como es testigo, obligado a responder a todas las partes. Quien más minutos destinó a preguntarle fue el fiscal, 19 minutos. Y después el abogado del Real Madrid, que estuvo 15 minutos preguntando. Importante recuadrar que esta es la fase de instrucción, que se investigan posibles delitos de corrupción deportiva, administración desleal, falsedad documental y, en el caso de Javier Enríquez, blanqueo de capitales, y que es importante recuadrar que hay que demostrar la culpabilidad, en este caso del Barça y sus dirigentes, y no ellos demostrar la inocencia. Lo digo porque, escuchando a Laporta, es verdad que sus respuestas en algunos momentos son vagas, pero no tiene por qué influir en la causa, porque él es testigo, no se juzga su etapa y hay cosas que, si no responde, no pasa nada. Por partes, él dice que los trabajos le llegaron en 2003 heredados del anterior mandato, es decir, de Joan Gaspar, que tenía entendido que los informes los hacía el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, y que decidieron seguir utilizándolos porque eran útiles. Lo escuchamos a Laporta en catalán. L'àrea esportiva era, imagino, la receptora d'aquests assessorament, d'aquests anàlisis. L'àrea deportiva era la receptora d'estos análisis. El fill del senyor Negreira. A veure, jo la informació que tenia era que els feia el fill del senyor Negreira, no les societats... Dice que los informes los hacía el hijo de Negreira. Que el senyor Negreira era un exàrbitre. Això era el que havia arribat al meu coneixement. Pero sabe, el servicio que prestó el hijo, el señor Javier Enríquez, el hijo del señor Negreira, ¿sabe en el año en el que empezó? No me acuerdo. Jo crec que era abans de la nostra presidència, entenc, perquè venia heretat. Dice que era antes de su presidencia, que venía heredado de Joan Gaspar y que él tenía entendido que los informes los hacía el hijo. Es importante esto porque el hijo ha declarado que como lo tenía heredado, ¿para qué romper con una herencia? ¿Sabes? Eso. Como lo tenía heredado, dijimos, vamos a seguir y ya está. Sí, y él dice Laporta que tenía entendido que los hacía el hijo, porque claro, es que el hijo ha declarado en sede judicial que él hizo informes a partir del 2014. Entonces queda la duda de saber qué se hizo antes del 2014. Laporta ha explicado que en su mandato, cuando entran, paran el pago de facturas, pero que deciden continuar pagando a Enríquez Negreira porque consideran que el servicio que hacía era útil. Lo escuchamos. Em van informar de que hi havia un servei d'assessorament tècnic arbitral i que es va considerar continuar amb aquests pagaments perquè... Dice que informaron de que había este servicio técnico arbitral de asesoramiento y que decidieron seguir pagando porque consideraron que para el área deportiva era útil este servicio. Añade que 7 millones en 18 años, teniendo en cuenta la magnitud que se mueve en el fútbol, no es tanto, y que desconocía los detalles de estos informes porque ni tan siquiera conocía a Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez. ¿El que hay tú? Que aunque sea un euro. Sí, vamos a verlo. Escuchamos a Laporta. Más de Laporta. No, de ninguna manera. A veure, el Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació que tingui com a finalitat o tingui la intenció d'alterar la competició. Ninguna intervención que quisiera alterar la competición y alterar la ventaja competitiva para el Barça. És claríssim, és una realitat i jo ho aixaco ho faig. Tot això prefereixo no comentar-ho ara, però és evident que és una campanya orquestrada per intentar perjudicar la reputació del Barça. Él dice que es una campaña orquestada para afectar a la reputación del Barça. Esplendorosa de la nostra història que afortunadament no s'aconseguirà enfosquir perquè va ser... Y dice que no se va a conseguir oscurecer esta etapa del Barça. Es va convertir en una referència mundial. Porque el Barça se convirtió en una referencia mundial.
com ho va guanyar. Por cómo ganó y por cómo jugó, y añade Laporta que ahora está empezando a pasar lo mismo y por eso se estira el chicle del caso Negreira. Hombre, Él ha explicado también, Manu, que enseñó en su momento... Iba a decir que Laporta tenía muy fácil que no se hubiera hecho una campaña orquestada, lo que él llama, contra el Barça. Sencillamente no habiendo pagado al vicepresidente de los árbitros 17 años y no habría ninguna campaña orquestada, según dice él. Espera, que termina, así que perdona, bueno, Iba y tú, sí. Hay que tener en cuenta que hay declaraciones que se hacen también jugando, digamos, claro, hombre, mediática, porque de eso se trata. Los implicados saben que los audios se van a filtrar y que se van a escuchar públicamente, ¿no? Eso forma parte, digamos, de todo el proceso y de la batalla. Laporta ha dicho que los informes que enseñó en su momento, esas cajas famosas en la rueda de prensa, solo eran de una parte de toda esta historia, como ya explicamos en la cadena SER, aunque en su momento no lo dijo, no lo explicó, y que se los encontraron en un armario, eso es literal, en un armario, en el fondo de un armario, de casualidad, cuando en la SER destapamos la noticia y empezaron a buscar qué es lo que había en el club. Insisto, esos informes son los que ha hecho el hijo y forman parte de la etapa del 2014 al 2018. Del resto no hay informes, según Laporta, porque cada 5 años se destruyen y los otros no los han encontrado. Y justifica que el Barça firmara una liberalidad con Hacienda. Liberalidad significa que reconoció ante Hacienda que pagaba a Enríquez Negreira a cambio de nada, que era como una especie de donación. Y esto es importante porque, claro, la, digamos, tesis defensiva del Barça es que pagó por unos informes ante Hacienda. No dijo eso, pero ha explicado que formaba parte de un pacto global que incluía otras partidas importantes para el club y que firmaron una conformidad donde se incluía eso de Negreira, es decir, que ha desviado un poco la atención. Iturralde, sí, dos matices que él ha comentado Laporta en la declaración que si dividías los 8 millones que no era mucho dinero, pero es que aunque fuese solo €1, aunque hubiese pagado solo €1 al vicepresidente del CTA, es que eso ya es éticamente reprobable. No es la cantidad, es el hecho. Correcto. Es el hecho. €1 es reprobable, esa es la primera. Y la segunda, cuando habla de reputación, pues sí, como ha dicho, sí, que se juega, pero es que no. El que realmente tira a la basura la reputación del Fútbol Club Barcelona es el Fútbol Club Barcelona cuando da, ya te digo, aunque sea €1. Aunque sea €1 durante un mes. O durante 7 años o lo que sea. Esto ha sido durante 17 años, casi 8 millones. Donde el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, eso ya es éticamente reprobable. Y el que tira por la basura, por el suelo, la reputación del Fútbol Club Barcelona es el Fútbol Club Barcelona. Adrián, nos falta por escuchar lo de Luis Enrique y Valverde, ¿no? Que les preguntaron por esos informes si los habían visto alguna vez, ¿no? Muy contundentes los dos, sobre todo Luis Enrique. Le preguntan si él o alguien de su staff tuvo información de esos informes. ¿Alguien del club le informó de que tales informes estaban a su disposición independientemente de que usted los usara o no? Que yo recuerde, no. Estos informes, ¿usted sabe si se los pudieron ofrecer a alguien de su staff o, por ejemplo, en el Barça B? No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes, lo puedo asegurar. ¿A usted? A mí ni a nadie que forme parte de mi staff. Y lo mismo Valverde, que nadie le dijo nada de informes, y ni a él ni a su segundo. Yo nunca he utilizado esos informes. Sé que me refiero a que en los clubes suele haber esa posibilidad. En el Athletic la hay, en el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo ni lo solicité, ni me los ofrecieron, ni tampoco me interesé. O sea, es igual que aquí en el Athletic, yo no me intereso por eso. Sé que, por ejemplo, mi segundo entrenador los recibe aquí, pero yo, no tenía ningún conocimiento porque no tenía ningún interés. ¿A alguien de su equipo le ofrecieron los informes que no fuera usted? No, se lo pregunté a mi segundo y no. O sea que ninguno de los dos recibió y ni sabía ni supo nada de los informes que supuestamente iban al área deportiva. ¿Para quién serían los informes? Pues es que... A mí sí que me parece que ¿Para quién serían los informes? Y luego, a ver, estamos hablando de unos informes arbitrales, ¿no? Sí. De una persona que no ha sido árbitro. De cómo pita de cómo pita el otro. Pero de una persona que no ha sido árbitro. Es muy tarjetero. Pero de una persona que no ha sido ni árbitro. Sí, pero mira, Iturralde, por ejemplo. Pero por eso es importante, digamos, separar lo que es la partida judicial de lo que es la partida, digamos, ética o de una actuación reprobable, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? En la partida judicial el mandato de Laporta no se va a juzgar, pero fíjate que el propio Laporta ha dicho que los informes los realizaba el hijo,
¿no? Cuando el hijo en 2009 estaba en el Fenerbahce. O sea, ¿cómo podía hacer unos informes arbitrales el hijo de Negreira si estaba en Turquía? Insisto, estamos hablando, Jordi, del caso Negreira por lo que ha dicho esta mañana Florentino y porque se desentierra el hacha de guerra a Florentino Pérez y Joan Laporta y porque hace 4 días han estado declarando ante la jueza en calidad de testigos en ese proceso de instrucción todavía los 2 exentrenadores y también el propio Joan Laporta. Jordi, y vamos a la Desco, venga. Es que a eso te iba. Claro, estamos desde febrero de 2023, pero lo que es más relevante de las declaraciones de Laporta, de Luis Enrique y de Valverde es que los 2 supuestos destinatarios de esos informes no lo recibieron. Ni ellos ni su staff. A mí, de todo lo que me has hablado, esto es lo más relevante, porque esto sí que aporta materia a la causa de la instrucción judicial. Es decir, cuando tú encargas un trabajo, es para que ese trabajo se produzca Totalmente. y llegue al destinatario para el cual se ha trabajado. Y resulta que de forma taxativa los 2 cortes de voz son realmente muy potentes. Son rojantes. Dicen que ni el uno ni el otro recibió esos informes, ni siquiera sus staff. El Larguero, con Manu Carreño. Por supuesto, vamos a hablar, aunque sea rápidamente, de lo de Xabi Alonso, que ha quedado ahí en segundo plano hoy, y nos vamos con el Sanedrín de futbolistas. Pero, Iturralde, lo de ayer del arbitraje, se pidieron Hubo 2 jugadas polémicas, el penalti de Asencio por el empujón y luego la patada, la zancadilla o lo que sea a Vinicius. Yo más de jugadas de criterio, porque las 2 son jugadas de criterio, y voy más a lo que es la consistencia arbitral para una competición, que es la clave de la competición. Si Xabi Alonso ve, que lo habrá visto porque es un profesional, si Xabi Alonso ve el partido del Celta Athletic de Bilbao y entran en un penalti muchísimo menos que el que le hacen a Vinicius, muchísimo menos, y luego 4 horas después en Vitoria no entran, entonces Xabi Alonso dice, es que no lo entiendo. Pero es que no lo entiende Xabi Alonso y no lo entiende ningún profesional. Claro. Es que ese es el problema. Que la consistencia, ya es que no sea jornada 1, jornada 20, no. En la misma jornada 16, en el mismo día domingo, a las 4:15 de la tarde en Vigo, entran por un penalti que es menos que el que le hacen a Vinicius, bastante menos. Sí. Y por este le llama no el entran, VAR y pita penalti. Y por este no entran. Entonces, un profesional dice, ostras, ¿cómo competimos? ¿Cuáles son las reglas de competir? Ese es el problema, porque si al final es todo de criterio y entrarían en todas o no entrarían en todas, pues bueno, pues ya está, perfecto. Pero cuando en unas sí y en otras no, por eso yo vengo siempre diciendo, sí, muy bonito lo de la reestructuración arbitral, pero los 90 minutos, ¿qué? Ya. ¿Para ti era penalti el de Vinicius? Fíjate, al principio no me parecía penalti, luego hay una toma lateral de que sí puede parecer más penalti, pero ya te digo, al final lo dejas por un poco lo que es todo el show del circo. Yo lo que sí estoy más lo que sí estoy más contrariado es por qué sí en Vigo y por qué no en Vitoria. A mí sí me parece penalti el de Vinicius, perfecto, pero y sobre todo me sorprende que el VAR no entre. Por eso te digo, si ha entrado por mucho menos... Si el árbitro no lo ha visto, que puede no haberlo visto, estaba al lado, estaba al lado, Manu, pero estaba detrás. Pero si no lo ha visto, bueno, pues puede que no lo hayas visto. Pero el árbitro del VAR me parece una jugada luego, como para que no te llamen cuando le toca claramente, le da una patada en la pierna y cae. Pero que por eso te digo, y luego ya hilándolo todo, que lo vengo diciendo todos los fines de semana, cuando entra un jefe nuevo para intentar, con sus ideas, perfecto, entra con sus ideas, y su primera idea es mandar un mensaje a los 16 árbitros del VAR de que no entren, y hay que entrar poco, pues ese mensaje equivocado que se ha mandado desde la primera jornada, ahora trae estos frutos. ¿El de Asencio te parece penalti? Ese menos. Ese menos, ¿no? Le empuja, le da... Pero espera, no, me parece menos y te voy a decir el por qué. Porque llevamos, ahí sí que hay que aplaudir, porque están siendo consistentes, no este año, llevan 3 años que ese tipo de penaltis no los pitan a ninguno. A ninguno. Pues igual hay 100, igual pitan 2, pero en ese tema son consistentes, que es lo que yo te decía, si son consistentes en ese tipo de acciones, hay que buscar la consistencia en la otra. Y para acabar, porque quiero que antes has empezado a hablar de González Fuertes y hemos seguido con el caso Negreira. Ya vamos con Xabi Alonso, con Herraiz y con Meana y con Romero. Pero lo de González Fuertes, querías aclarar que en su día, cuando se produjo aquella rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey, González Fuertes no quiso decir que iba a tomar medidas contra el Madrid. Que Florentino puede atacar a colectivo arbitral, perfecto. Que quiere la reestructuración, perfecto. Si todo eso es perfecto. Pero yo creo que se equivoca en usar una mentira. Fíjate que tiene argumentos
tiene argumentos que luego él mismo se los quita. Porque él dice la reestructuración arbitral y luego, cuando hay una votación de clubes de primera y segunda, no sale elegido el Real Madrid. Perfecto, en una democracia. Y va el autócrata del señor Louzán, se salta la democracia y dice, no ha salido elegido el Real Madrid, pero yo invito al Real Madrid a esas reuniones. Y la última reunión ya no va al Madrid. ¿Qué dice el señor Louzán? Entonces, es decir, le invito a una persona que quiere... Por eso te digo que entonces su mensaje, no, queremos la reestructuración arbitral. Pues donde se trabaja la reestructuración arbitral, la última, el Madrid, que no estaba votado, estaba invitado, va y no va. Por eso te digo, ¿que tiene mil historias para quejarse? Sí, pero no te quejes a través de un relato que es mentira. Y Héctor González, hoy ha habido asamblea de la Federación. ¿Qué ha dicho el presidente Louzán de los árbitros? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues ha pedido apoyo Louzán a los clubes para respaldar a los árbitros. También luego el CTA ha informado de que sobre la polémica ayer del Alavés Real Madrid, González Fuertes va a seguir arbitrando al Real Madrid cuando lo decida el comité de designación, es decir, Fran Soto, Teixeira Vitienes y Goyo Manzano, que son las tres personas que conforman el comité de designación. Por lo tanto, González Fuertes, pese a las quejas de Xabi Alonso y de Florentino Pérez hoy en la comida de Navidad del Real Madrid, va a seguir pitando desde el VAR al Real Madrid. Y Louzán, es importante aclararlo, antes de que hablara Florentino Pérez en la comida de Navidad, decía que las quejas arbitrales ya no pueden servir como excusa para los clubes profesionales de fútbol. Ayer por la noche pues escuchabas a un equipo diciendo una cosa y al del otro lado diciendo al otro rival que jugaba el mismo partido diciendo lo contrario. Entonces, claro, así con tanto barullo es casi imposible sacar conclusiones. Yo creo que es bueno también que traslademos a los equipos que, bueno, yo creo que llega la hora de que pues habría que buscar otra excusa, ¿no? Porque el árbitro, oye, es un profesional, es un deportista y quiere hacer lo mejor posible. Debo de invitar a todos los clubes que para que el arbitraje mejore necesitamos que los clubes nos ayuden. Sin ayuda en los clubes es imposible. Bueno, pues nada. Dicho lo cual, Manu, y perdona que es que si no lo reviento, González Fuertes no tiene nivel para pitar. Bueno, eso está... Entonces, como no tiene nivel, me da igual que sea a favor de Madrid y de Barcelona, es que no tiene nivel. Y lo ha demostrado muchas veces. Entonces, el problema del arbitraje es que con perdón, árbitros que no tienen nivel para pitar. Pues nada, conclusión. Qué vergüenza el caso Negreira, que algunos lo sigan intentando justificar, ¿no? Si yo no conocía ni a Negreira, si no le conozco, si no era para influir en los árbitros, no. Ya digo, era para no influir, por eso pagaron, para no influir en absoluto. Y como no le conocía, pues nada, es tan vergonzoso. Y segundo, qué pereza que todas las semanas estemos con Madrid-Barça, Barça-Madrid, Madrid-Barça, Barça-Madrid, quejándose del arbitraje, del último penalti, solo cuando les perjudican. Cuando les benefician, miramos a otro lado y seguimos adelante. Porque hay partidos en los que se equivocan a favor suyo y nadie dice nada. Y nadie monta ningún escándalo. Pero es lo que tenemos. Un aburrimiento absoluto. Los que menos se tendrían que quejar, los que más se quejan. Hola Antomeana y Javier. Y a todo esto el tema Xabi Alonso se nos ha ido un poco así entre los dedos, ¿no? Porque salvó el match ball ayer en Vitoria, otro más, y porque parece que ahora viene, o por lo menos ha ganado unos días de cierta tranquilidad. ¿Y cómo lo celebró, Hombre, mira que es tranquilo Xabi Alonso, pero nos hizo un Guardiola, pero casi. Luego ya estuvo más comedido saludando al técnico del Alavés, pero se liberó. Salvó un match ball y lo tenía muy complicado. Además, fíjate, Vinicius, que estaba para cambiarle, fue el que hizo la jugada que propició el gol de Rodrigo. Luego en sala de prensa no estuvo muy acertado con lo de Valdepeñas, que tuvo un error. Bueno, a veces esas cosas, el tema arbitral para mí no estuvo muy fino Xabi Alonso, pero ha ganado al menos la opción de sentarse frente al Talavera mañana, ¿no? Pasado mañana la escucharemos en la sala de prensa en Valdebebas. El equipo se entrena, hay que decir que muchos jugadores ayer, alguno de ellos jugó no lesionado, porque lesionado no se juega al fútbol, pero sí muy tocados. El caso de Valverde, de Rüdiger y menos Mbappé, pero jugaron todo el partido, los tres, Valverde, Mbappé y el propio Rüdiger, y va a recuperar a jugadores para ese partido frente a Talavera, 3 sancionados, como son Fran García, como son Carreras y Hendrik, pero Xabi Alonso de momento sigue, la espada de Damocles la tiene encima y él lo sabe mejor que nadie, pero esto es fútbol, Si gana el Talavera, que es normal que pase, si le gana el Sevilla en el Bernabéu, que es normal que le gane, a la Supercopa y a examinarte contra Atlético de Madrid y Barcelona, pero de momento él sigue. Yo no sé mucho de tenis, pero iba 40-0, 40 nada, es decir, que tenía 3 bolas de partido.
ha superado 40-15, una, pero va 40-30 y entonces iguales. va por el 40-30 Talavera y va a hacer el deuce, pero con el deuce tampoco ganas el juego. ¿Tampoco? O sea, con el deuce tienes derecho a jugar otros 2 puntos, que serían el del Betis y el primero de la Supercopa. Vamos poco a poco. Y luego el club, y creo que sigue Romero, cuando digo el club no me refiero a Florentino porque no he hablado con él. Yo en el club percibo sorpresa por cómo juega el equipo. Concretamente por lo mal que juega el equipo. No ven una evolución en el juego y eso consideran que pasa semana tras semana. Y hay un análisis interno que han compartido conmigo, que ellos lo tienen muy claro y me ven la obligación de decirlo en antena. El Madrid piensa que su plantilla es muy buena, que es una plantilla joven, que es una plantilla compensada en todas las líneas y que no le hacen falta retoques. Que te puede hacer falta un fichaje, por supuesto, como a cualquier plantilla, pero no compran el argumento de que este equipo necesita fichajes obligatorios, por ejemplo, en enero. Que en caso de que vayan al mercado en enero, irán porque la plaga de bajas es tremenda. Que en caso de que vayan, irán porque las bajas son terribles. Y porque el equipo está, por ejemplo, atrás, muy tocado. Pero que no tienen que ir al mercado para reforzar una plantilla que, repito, dicen que es buena, joven y compensada en todas las líneas. Y que el entrenador, este o el que esté, tiene la obligación de que el equipo juegue mejor con esta materia prima. Bueno, yo ahí... claro, es que... Claro, esto es información, sin más. Luego ya cada uno que opine lo que quiera. Decir que en el club manda una persona, que es Florentino Pérez, escucha a 2 o 3 y yo, desde mi humilde opinión, si hay alguien en el club que le está transmitiendo el mensaje a Florentino Pérez de que esta plantilla es perfecta, compensada y que no es una plantilla desequilibrada, yo creo que lo que tiene que hacer el Real Madrid es darle de baja al que le dé ese consejo a Florentino Pérez, porque creo que esta plantilla no es el objeto del debate de esta noche, pero creo que esta plantilla claramente ha perdido calidad año tras año, claramente es una plantilla desequilibrada, claramente es una plantilla que necesita un futbolista que marque la manera de jugar en el centro del campo, y luego ya viene evidentemente el tema de las lesiones, que ahí entraríamos en la posibilidad de fichar o no, que no va a fichar en el mercado de diciembre. Pero ante la información de Meana, que es un gran reportero y que es evidente que si alguien en el club le está diciendo a Florentino Pérez que esta plantilla es todo lo que dice Meana, para mí la primera decisión del club no sería echar a Xabi Alonso, sino el que le diera ese consejo a Florentino Pérez. En el Madrid, bueno, es que busca rentabilizar a sus jugadores, o sea, que la gente entienda que cuando hace un fichaje el Real Madrid, lo que busca es rentabilizar ese fichaje. O sea, la gente puede decir, es que fichó a Tchouaméni, tiene a Güler y ha fichado a Mastantuono, y le hace falta un Zubimendi. Pero salto a las 12 y media. Digo un Zubimendi, o digo, por ejemplo, a mí me encanta el futbolista que vino del Milán y ha jugado con el City, ¿no? Sí, Render. A mí me encanta, pero es una cuestión mía y de entrenadores que le puede gustar. Pero ese tipo de jugador, el Madrid no lo fichó. Y el Madrid, cuando no ficha un jugador, no se acuerda de él. El Madrid ficha y lo rentabiliza si puede, Manu. Y acudir al mercado invernal, vamos, casi imposible. Xabi Alonso, hasta el miércoles, Talavera. Sí. Hasta el domingo con el Sevilla en el Bernabéu. Pero... Vacaciones. Y otra cosa, Manu. Déjame un segundo, si no te importa. Vacaciones. Sí, perdona. Supercopa y a correr el balón. Ese es el plan que hay ahora mismo. Sí. No hay más plan. Pero es que me tengo que ir con los futbolistas. No, que ha dicho, pero rápido, pero es que ha dicho Javier Reyes una cosa que estoy totalmente en contra y bastante enfadado con él, perdona. Pero es que ha dicho que Xabi Alonso se la juega en estos partidos y en la Supercopa con Atlético de Madrid y Barça. Sí. ¿El Atleti no juega o qué? No, bueno, te hablo en ese... No, te hablo yo, el Atleti no juega. Sí, pero solo una cosa y termino. Sí. Y que te interrumpí, perdona, Manu. Pero creo que es importante, y hoy en el club también lo piensan, que los jugadores han girado. Que ese abrazo de Vinicius no es un abrazo más. Que esos jugadores que hace 2 meses miraban así a Xabi Alonso, ahora le miran de otra forma. Está muy bien. Porque Arbeloa... Está muy bien, claro. Está muy bien que giren los jugadores. Lo que no sé si es porque hacen caso a Xabi Alonso o porque vieron las orejas al lobo tiesas cuando el Bernabéu les dijo chavales, a ver si empezáis a correr. Opción B. Claro, y han dicho, ostras, que nos toca correr un poco. Que nos apuntan. A ver, igual ha sido por Xabi Alonso, pero yo creo que la pitada del Bernabéu ha tenido algo que ver. Adiós a todos, que están los futbolistas por ahí esperando. Adiós. Hasta luego, a los de Madrid y a los de Barcelona. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.